capacidad de un conductor esférico cargado. Hasta ahora habíamos hablado, ¿qué habíamos hablado nosotros? De una esfera metálica que la íbamos cargando, haciendo trabajo mecánico, la íbamos cargando. A medida que la cargábamos, aumentaba el potencial. 10 volt, 15 volt, 20 volt, cada vez me costaba más llevar una carguita positiva y meterla ahí adentro de donde había un montonazo de carga positiva que la repelían. Cada vez me costaba más. A medida que agregábamos carga a una esfera cargada, va creciendo su potencial con la fórmula vista. ¿La fórmula vista cuál era? La que decía que el potencial de la esfera, los volts que adquiría la esfera, son igual a K por la carga que lleve en ese momento sobre el radio de la esfera. Que hacia a veces la distancia ya aplicamos, pero es un radio de la esfera. Entonces, según la cantidad de carga que le metamos, Q va a ser el potencial. Le meto poca carga, supongamos que le pongo 3 coulomb de carga, Q, y marca una diferencia de potencial de 1 volt. Si le pusiera el doble de carga, Q, acá está Q, acá está B. Si le pusiera el doble, o sea, 6 coulomb de carga a esa esfera, tendría el doble de potencial, o sea, 2 volts. Si le pusiera el triple de carga, 9 coulomb de carga, tendría el triple de potencial, 3 volts. Y ahora vamos a ver que lo que se mantiene constante para una esfera determinada es la razón Q sobre B. La razón, quien dice razón, dice división, ¿cierto? La división Q sobre B, que se llama capacidad de la esfera. Sigamos por ahora con la esfera metálica cargada. Enseguida damos el saltito y empezamos a hablar de capacitores. Pero por ahora seguimos con una esfera metálica cargada, que estamos viendo que según la carga que le podemos meter adentro, el potencial que va a subir. Puede afirmarse entonces que en la esfera dada, la razón Q sobre B permanece constante. ¿Ven? Acá no hice toda la cuenta, pero si vos haces 3 coulomb sobre 1 volt, es lo mismo que 6 coulomb sobre 2 volt, es lo mismo que 9 coulomb sobre 3 volt. Bueno, acá es 3 sobre 1, 3 coulomb por volt. 6 dividido 2, 3 coulomb por volt. 9 dividido 3, 3 coulomb por volt. O sea, lo que se puede decir de esa esfera en particular de radio R es que tiene una capacidad de 3 coulomb por cada volt. Por cada volt que le aumente el potencial, puedo meter 3 coulomb o viceversa. Por cada 3 coulomb que meta, va a subir un volt el potencial. Como quieran razonarlo ustedes. ¿Se ubican? Entonces, esto se llama faradio y es la unidad de capacidad. Se define entonces la capacidad de un conductor, por ahora metálico, aislado, como la cantidad de carga dividido el potencial que agarra. En el sistema internacional, coulomb por volt se llama faradio. En el sistema CGS electrostático, un USQ sobre USB es USC, unidad electrostática de capacidad. Como se ve, mucha imaginación no tienen lo del sistema CGS electrostático para elegir nombres, ¿no? Unidad electrostática de capacidad. Bueno, no importa tanto el sistema electrostático acá. En el caso de la esfera metálica cargada, como la capacidad sería igual a ¿qué? De esa esfera metálica cargada. Sería igual a, hemos dicho, Q sobre B. Entonces acá puse Q sobre y le puse B, que B es igual a K por Q sobre R. Se ha demostrado, se puede sacar con integrales. Entonces reemplazo B por Q sobre R. Se va Q con Q y esta razón K sobre R se da vuelta y queda R sobre K. No es nada importante ni para aprendérselo de memoria ni nada, pero para saber, cada esfera metálica posible de ser cargada tiene una capacidad que depende del radio, inversamente proporcional a la constante K, pero la constante K es la misma constante K de siempre, vacío, pongámosle 9 por 10 a la 9, o sea, depende del radio. A más radio, más capacidad. Lo sospechamos desde un principio, porque cuando repartimos carga, vimos que QA es a RA, como QB es a RB, o sea, era bastante obvio que la carga era proporcional al radio. Entonces, la capacidad también depende directamente del radio, la capacidad sobre K. A más radio, más capacidad tiene una esfera. Primero, esta sería la capacidad de una esfera cargada. R sobre K, proporcional al radio. Mientras más radio tenga, más capacidad tiene la esfera. ¿Qué significa que tiene más capacidad? Que con la misma diferencia de potencial,
puede almacenar más carga. Eso significa que tiene más capacidad. Si le pongo, la conecto a, qué sé yo, a 5 volt a una esfera chiquita o a 5 volt a una esfera grande y después lo saco porque tiene que estar aislada. Bueno, pero no importa. Le pongo, si supongamos que le impongo un potencial de 5 volt a una esfera pequeña y a una esfera grande. Hay dos esferas, una esfera pequeña, una esfera grande. Tienen distintos radios, ¿cierto? ¿Cuál tiene más capacidad? La esfera grande, porque estamos diciendo que la capacidad de una esfera metálica cargada es R sobre K. Más radio, más capacidad. ¿Qué significa que tiene más capacidad? Que si a la 2 le pongo el mismo voltaje, o sea, 5 volt, supongamos que se lo impongo externamente, el mismo voltaje, la que tiene más capacidad almacena más carga con esa misma potencial. Si B es constante, C es directamente proporcional a Q. O sea, más capacidad o más radio, más capacidad. Y más capacidad, más carga para la misma potencial. O sea que acá van a ver mucha más carga, siempre sobre la superficie, ¿cierto? Van a haber mucho más cargas que acá. Que en esta para la misma diferencia de potencial, ¿ves? También podríamos razonarlos al revés. Por ejemplo, de la siguiente manera. Supongamos que le meto la misma carga a esta que a esta. A esta le meto 5 coulomb. Ahí. Bueno, no quedaron muy bien paseados. Y a la otra le meto los 5 coulomb también. Supone que cada carguita esa sea un coulomb. A la 2 le puse la misma carga. Si la carga es la misma, esta es una constante K, sería la Q. Entonces la capacidad es inversamente proporcional al potencial. O sea, la que tiene más capacidad 2, capacidad 1. Esfera 2, esfera 1. La capacidad 2 es mayor que la capacidad 1, porque tiene más radio, ya lo dijimos recién. Entonces, si le pongo la misma carga a las dos, como esta sería, bueno, una constante, la capacidad es inversamente proporcional al potencial, o viceversa. El potencial es inversamente proporcional a la capacidad. Si hago el traspaso ahí, ¿no? B para arriba, C para abajo. Entonces, con Q constante, a más capacidad, menos potencial. O sea, esta te levanta, digamos, 2 volt, para decir algo, con 5 cargas te levanta 2 volt. Y esta otra con 5 coulomb, la misma carga, te levanta 10 volt, para decir algo. ¿Te ubicás? O sea, que eso también da una medida de la capacidad. Capacidad es que le entra más fácil la carga. ¿Qué significa que le entra más fácil? Que con poca potencial entra mucha carga. O que si querés que entre una determinada carga, no te levanta mucho potencial. ¿Se ubican? Esa es la idea. Esto se puede ver en esta analogía. Acá metí una analogía mecánica eléctrica muy interesante que después se va a volver a repetir cuando veamos electrodinámica. Pero bueno, si no fuera una esfera cargada, para la esfera cargada la capacitancia o la capacidad en faradio es radio sobre K. Si no tuviera esa forma, según la geometría del cuerpo, si es una placa metálica, su forma, su tamaño y demás, va a depender de la capacidad. O sea, esta fórmula no es para cualquier conductor, el radio es para una esfera. Si hay una placa metálica, ¿qué radio le pongo? Una plana, no tiene sentido. Así que vamos a ver después cómo se mide la capacidad en los capacitores y demás. Pero vamos a la analogía esta. Para hacer una analogía entre este concepto, la capacidad eléctrica, y la capacidad de contener líquidos de distintos recipientes cilíndricos, miren los distintos recipientes cilíndricos, podríamos decir que esta capacidad, la eléctrica, sería semejante a los litros de líquido que puede contener, que puede almacenar cada recipiente por cada metro que sube el nivel. Acá tengo 1 metro. Ahí me subí 1 metro los niveles de todo. Entonces, si le pongo 1 metro, que es como decir, si le pongo 1 volt, porque el metro hace la base del volt. Eso lo aplicamos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Que dijimos que el potencial gravitatorio, haciendo la analogía con la electricidad, era igual a G por H, y G es una constante. O sea que el potencial, como si fuera potencial eléctrico, pero potencial gravitatorio es como que depende a través de una constante que es la aceleración de la gravedad con la altura. A más altura, más potencial gravitatorio. Por ahí no se usa como tal cosa, pero viene bien para relacionar el potencial B con la altura. Lo mismo análisis que hicimos recién. Hace un ratito yo dije primero, le pongo 5 volt, 5 volt, el mismo volt a los dos, ¿y cuál almacenaba más carga? Esta grandota almacenaba más carga que la más chiquita, con el mismo potencial. Esto está la analogía, ¿ves? Este recipiente de gran sección representa la esfera grande que tiene gran capacidad. Y un recipiente más chico, o el más chiquito,
representa un recipiente cilíndrico de menor sección. Entonces, si le voy a poner 1 litro del líquido a cada uno, 5 bol a cada uno o 1 bol a cada uno, dada la analogía, le entra más Q, le entra más líquido, le entra más volumen, más carga a este recipiente que al otro, ¿o no? Eso es lo que he querido poner. Así que léanlo, me gusta hacer esta analogía. Sería semejante a los litros, la capacidad eléctrica sería semejante a los litros de líquido que puede almacenar cada recipiente por cada metro que sube el nivel del mismo. Si un recipiente puede contener muchos litros, cuando tiene solo 1 metro de altura, tendrá mucha capacidad. El recipiente 2. El recipiente 1 y el recipiente 3. El recipiente 2 tiene más capacidad porque con una altura unitaria, digamos, almacena más litros de agua que el recipiente 1 y el 1 más litros que el 3, si lo quiero poner en algún orden. Se ubican. Volviendo a la electricidad, más o menos volviendo a la electricidad, porque sigo con la analogía, un conductor cargado tendrá mucha capacidad si puede almacenar mucha carga con un solo volt de potencial. Con un solo volt, mucha carga, mucha capacidad. Y por caso contrario, cuando tenga poca capacidad, será porque almacena poca carga al aumentar 1 volt su potencial, poca carga, poca capacidad. O sea que precisará mucho potencial, muchos volt, si quiere almacenar la misma carga. O sea, no es que de pronto no pueda llegar a almacenar la misma carga. Por más chiquito que sea, le puedo meter carga. Hay un límite, y después vamos a ver algunos límites que hay, que hacen referencia al aislamiento, pero al principio yo le podría seguir poniendo carga al recipiente chico, pero para que le entre mucha carga, mucho, como tiene poca capacidad, digamos, va a agarrar mucho potencial. Esa es la idea. O sea, que si despejo de acá, va a quedar que C por B es igual a Q. C por B igual a Q. Entonces, si tiene poca capacidad y yo quiero meterle mucha carga, que es un gran producto C por B, mucha carga, aunque si es chiquita la esferita, tiene poca capacidad, le tengo que dar un voltaje muchísimo. Es como agarrar y querer meter en este recipiente chiquitito 150.000 litros. Y bueno, lo puedo hacer en la medida que le ponga una altura kilométrica de agua. Por eso que ahí, siguiendo con la analogía, el potencial hace las veces de la altura de los recipientes, en la analogía planteada. Y la carga eléctrica, el volumen del líquido. O sea, este volumen del líquido en litro o en metros cúbicos es como la carga eléctrica. Esa es la analogía. Esa analogía la vamos a mantener para explicar la corriente eléctrica por analogía con la circulación de agua, y vamos a ver cómo la intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga por unidad de tiempo que atraviesa una sección circular, una sección del conductor, o sea que se mide en coulomb por segundo, coulomb por cada segundo, que se llama ampere, ¿no? Y que hace las veces de el metro cúbico por segundo, ¿no? Que era el caudal, ¿ven? O sea que perfectamente bien, bueno, claro que en la analogía la intensidad de corriente eléctrica sería como el caudal, ¿o no? Y la carga es el volumen, siempre la carga es el volumen, en los metros cúbicos o los litros, así que eso trabaja muy, muy bien haciendo la analogía mecánica eléctrica. Por supuesto que en esta analogía, los recipientes cilíndricos tendrían que ser indefinidamente altos, seguir y almacenar más y más litros a medida que crece la altura del agua. O sea, un conductor eléctrico, una esfera conductora, por ejemplo, puede almacenar más y más carga en la medida que se aumente su potencial. Por supuesto que el límite físico existe y viene dado por el potencial máximo que resiste la aislación eléctrica. Más adelante lo vamos a hablar, porque ese conductor cargado está cerca de otra cosa que no está cargada y tiene que estar aislado. Y hay límites para el aislamiento, hay límites.